¿Por qué surgieron movimientos sociales y revueltas en la Francia del siglo XIV? ¿Contra quiénes iba dirigido el descontento? ¿Por qué no pudieron prosperar los movimientos en esa época? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. Después de haber vivido la Guerra de 100 años y la Peste Negra, Francia fue el país en el que comenzó a desarrollarse un tipo de revolución social, basado en dos movimientos distintos, y que fue uno de los fenómenos que más distinguirían a Francia del resto de naciones europeas en esa época. Estos movimientos se vivieron a mediados del siglo XIV y surgieron simultáneamente, aunque sin estar relacionados o aliados, desde el campesinado y desde la burguesía. Por esa razón, cada uno tuvo motivaciones y fines distintos. En el siglo XIV, la nación francesa estaba todavía regida por la estructura y economía feudal, por lo que el poderío de los señores feudales era muy grande, dejando al rey con solo una parte de ese poder. Se había intentado cambiar esa situación a principios del siglo XIV, cuando gobernó el rey Felipe IV. Bajo su régimen surgieron personalidades, legistas y juristas, que proclamaron ideas nuevas acerca del poder y capacidades del monarca. El rey se dedicó entonces a reclutar a algunos de estos pensadores, eligiendo a aquellos que más favorecieran y simpatizaran con la monarquía, y los integró a ser sus consejeros y colaboradores, excluyendo a los grandes señores y a los religiosos. En el reinado de Felipe IV se crearon nuevos organismos administrativos, como la Cámara de Cuentas y el Parlamento. En ellos, el rey y sus consejeros quisieron concentrar todo el poder, para que quedara solamente en manos de la monarquía, para así romper con las viejas formas de gobierno, que daban gran poder a la nobleza, es decir, a los grandes señores feudales. Pero estas intenciones no lograron prosperar, porque el rey no consiguió imponer su deseo de que las contribuciones se dirigieran solamente a la corona. Para hacer esto, debía convocar a la Asamblea de Estados Generales para que ahí se aprobara la nueva distribución de impuestos. Y esto fue lo que hizo años después el rey Juan el Bueno, en 1355, con el fin de aprobar impuestos que le permitieran seguir con la Guerra de 100 años. En esa asamblea, el rey consiguió lo que deseaba, financiamiento y recursos para el ejército francés, mediante la aplicación de impuestos generales a los habitantes. Y en ese momento comenzó a aparecer en escena el pueblo francés, porque se comenzó a exigir el derecho a comprobar el destino de la riqueza recaudada, así como el buen funcionamiento de las finanzas y negocios públicos. Pero la guerra en ese año fue desastrosa para Francia, ya que perdió la importante batalla de Poitiers, lo que significó un duro golpe al prestigio y honor de la nación. Además, el rey francés fue capturado y llevado como prisionero a Inglaterra, por lo que Francia se quedó sin un rey legítimo por 3 años, aumentando la inestabilidad política. Estos hechos provocaron gran descontento popular, ya que los impuestos pagados no se habían traducido en victorias en la guerra para Francia. En cambio, habían crecido los problemas de la nación. Pero los miembros de la nobleza no reaccionaron de buena manera a esto, y la situación cada vez empeoró más. La autoridad pública se debilitaba, los señores nobles despreciaban a las demás clases sociales, principalmente a la campesina, y solamente se preocupaban por conservar sus privilegios, sin importarle la suerte del rey o de la misma nación frente a sus enemigos. ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! ¡No te mereces el respeto de... Además, en medio de esta crisis, los nobles a menudo solo se dedicaban a ostentar sus lujos, lo que alentaba aún más el descontento de los habitantes, ya que veían cómo el dinero ganado con tanto esfuerzo para seguir la guerra era gastado de esas maneras. Del otro lado, tras la derrota de Poitiers, se constituyó en París una reunión de hombres decididos a realizar las deseadas reformas. Uno de los líderes de esta asamblea fue el comerciante y burgués Etienne Marcel, a quien se considera una de las figuras más importantes de la historia de Francia. Como burgués, Marcel deseaba dar a la burguesía una mayor influencia en los asuntos públicos y políticos, tal y como ya se hacía en Flandes, que era su ejemplo a seguir. El movimiento de Marcel logró avanzar hasta cierto punto, ya que se instauraron algunas reformas, dando una autonomía a las ciudades francesas e integrando en el Consejo Real a representantes burgueses. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Pero el partido formado por Marcel pronto entró en conflictos con el gobierno del hijo de Juan II, el regente Carlos, ya que pretendían limitar el poder real
e introducir una especie de parlamento burgués. La situación empeoró hacia 1358, cuando Carlos se negó a alejar de su corte a algunos consejeros que eran muy odiados por el pueblo, y Marcial se decidió entonces a dar un golpe de estado. Debido a todos los conflictos, tanto económicos como políticos, los campesinos franceses debieron soportar años de dificultades y sufrimientos, que se vieron empeorados al surgir la terrible peste negra. Además, la guerra había desestabilizado el campo, y surgieron bandas de salteadores, algunos de origen inglés, que arrasaban con numerosos terrenos y poblados. Pero a pesar de esta situación, los señores feudales no hacían mucho por ayudar a sus vasallos, debido a que no se atrevían a arriesgarse ante los grupos de salteadores. Eso hizo estallar por fin el enojo de los campesinos ante los nobles, y surgió entonces el movimiento conocido como la jaquería. Así llamaron los nobles a esta rebelión, a partir del nombre Jacques Bonhomme, sobrenombre dado a los campesinos en general. La jaquería fue la expresión surgida del descontento de los campesinos hacia los aristócratas, pero estaba mal organizada y no tenía formulada alguna reforma social determinada. Por eso los miembros del movimiento se dedicaron muchas veces a cometer ataques o delitos, a manera de venganza contra las autoridades regionales, los señores feudales o aristócratas. Los participantes del movimiento proclamaban que los nobles eran la causa de los problemas del reino, al haber sido tan corruptos y haberlo traicionado, por lo que los sublevados se dirigían a los hogares de los aristócratas para atacarlos y apropiarse de sus bienes y riquezas, y algunas veces destruyendo sus propiedades. Eso tuvo que doler. Pero el campesinado que participó en las revueltas necesitaba contar con cierto liderazgo para no dejarse llevar solamente por la violencia desmedida. Y entonces fue elegido Guillermo Cal para este papel, quien logró unir a algunas localidades al movimiento, e incluso obtuvo apoyo de ciudadanos de París, que le dieron recursos, ejército y armas. Pero la perseverancia a largo plazo no sería característica de estos campesinos, y su movimiento se debilitó al cabo de algunas semanas, ya que no veían beneficios en su lucha y ya deseaban regresar a sus poblados. Esta era la situación cuando ocurrió que algunos aristócratas, apoyados por la monarquía, organizaron la resistencia, ejecutando a Guillermo Cal y reprimiendo definitiva y violentamente el movimiento campesino, a menos de un mes desde su inicio. Étienne Marcel había apoyado hasta cierto punto estas revueltas, ya que se consideraba como el personaje cuyo movimiento resolvería los conflictos entre nobles y campesinos, y deseaba aprovechar los movimientos campesinos para atraer seguidores en otras ciudades y poblados. A eso se le llama estrategia. Pero sus intenciones fueron finalmente enterradas cuando murió ese mismo año de 1358, acabando al mismo tiempo con el movimiento surgido de la burguesía como con el surgido a partir del campesinado. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas. ¡Chao!